Bueno, pues si os parece, vamos a continuar con el programa previsto. Como os decía al inicio de la jornada, desde el Servei de Comunicació i Publicacions, el objetivo de la reunión del encuentro de hoy era mostrar nuevas formas de comunicar y por ello un poco las experiencias que hemos estado viendo del Spytek y que continuaremos viendo posteriormente, pero queríamos también mostrar un caso que nosotros consideramos paradigmático y de éxito, que es el del Apsitec, que es el laboratorio que dirige la catedrática Cristina Botella, que ha sido distinguido con el primer premio de divulgación científica de la Universidad Jaume I, que otorga en colaboración con el Banco Santander. Y consideramos que es un caso paradigmático porque, en general, todo el equipo, pero especialmente Cristina, yo creo que son personas que han asumido esa filosofía que nosotros comentábamos al principio de la sesión, la filosofía de entender que parte de su trabajo fundamental es la comunicación y que pueden hacer un trabajo de investigación, de desarrollo de nuevas líneas en su ámbito profesional, pero si todo eso no llega al gran público, si todo eso no llega a la sociedad, pues ese trabajo no tiene todo el resultado que podría tener. Y yo creo que dentro de esta universidad, pues la labor que ha hecho la Apsitec es paradigmática. Se nos conoce a la Jaume I por su trabajo en el ámbito de la psicología y del tratamiento de todo tipo de problemas psicológicos con fórmulas muy innovadoras, y se nos conoce porque desde el principio se ha hecho siempre un trabajo en paralelo en el laboratorio y en la divulgación, y creíamos que era importante pues, que conocierais la labor del Apsitec. Yo quiero agradecer a Cristina ese trabajo y quiero agradecer especialmente que haya encontrado un hueco para poder estar hoy con nosotros, porque la verdad es que es una de esas personas que consigue que el día parezca que tenga más de 24 horas, porque está en 1000 frentes y además los atiende todos estupendamente. Así que, Cristina, muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todo el mundo y, en primer lugar, dar las gracias por toda la presentación de un amigo, es la presentación de un amigo, tan amable y cariñosa presentación. Yo digo que estoy encantada de estar aquí. Primero, soy una enamorada de la Jaume I y, aparte, soy una enamorada de la ciencia y soy una enamorada de que las cosas que hacemos lleguen a la gente. Creo que es fundamental que las cosas que hacemos lleguen a la gente. Mi profesión es clínica, somos un equipo de clínicos, aunque hay también personas que tienen otros roles en el grupo, pero la mayoría de nosotros somos clínicos. Y yo les insisto mucho a todos mis doctorandos, bueno, tú puedes tener el interés por ayudar a esta persona. Estás aplicando un tratamiento psicológico y tienes interés por ayudar a esta persona que tienes delante en este momento. Y me parece muy bien, me parece muy bien. Es tu obligación. Pero, además de clínicos, somos investigadores. Y nuestra tarea fundamental es desarrollar cosas que puedan ayudar a miles de personas. No solamente a una persona. Innovar y llegar a muchísima más gente, porque está a la espera, o sea, la sociedad ha invertido en nosotros, universitarios, y está a la espera de que hagamos retorno para la inversión que ha hecho nosotros. Yo hoy me voy a centrar, porque nosotros llevamos varias líneas de investigación, me voy a centrar cuando comente uno de los casos en el CiberOBN. Los CIBER son los Centros de Investigación Biomédica en Red. Nosotros pertenecemos al CIBER de obesidad y tenemos toda una línea de investigación centrada en obesidad, en trastornos alimentarios, en problemas relacionados con la ingesta, problemas relacionados con la actividad física, y comentaré algo al respecto. Pero yo quisiera también trasladar, dado que aquí hay investigadores, trasladar mi preocupación acerca de una buena comunicación científica. No, hay mala y hay buena comunicación científica, y además de trasladarla, que es importante, lo voy a defender, hay que hacer una buena traslación y una buena traducción de esa ciencia. Yo tengo el orgullo de decir que creo que la primera spin-off que se generó en la Jaume I fue una empresa de base tecnológica nuestra que se llama Previ. Es un centro clínico que utiliza procedimientos basados en las técnicas de la información y de la comunicación, realidad virtual, realidad aumentada, Internet, todo ese tipo de procedimientos. Y
además, tengo que decir, aunque después pasaría a muchas otras cosas, que teniendo en cuenta las difíciles situaciones por las que estamos atravesando en este momento, me refiero por lo que hace referencia al empleo y por lo que hace referencia a los puestos de trabajo, Son Empresas esta en concreto se mantiene. Tuvo el premio Ideas Inicial de la Politécnica cuando se generó, a los 10 años tuvo el primer premio a Empresa Consolidada y sigue manteniendo empleos. Creo que es fundamental que nosotros también apoyemos el buen funcionamiento de la sociedad con nuestro propio trabajo. Bien, dicho esto, cuando hablamos de información científico-técnica, hay de muchísimos tipos. Yo me voy a centrar básicamente en el ámbito en el que yo me muevo, en salud. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que hay que traducir lo que hacemos. La gente, si no, no lo va a entender. Hay que diseminar lo que hacemos y hay que conseguir que eso que hacemos esté accesible para las personas. Creo que si, como sucedía cuando yo ingresé en la universidad, no era esa la mentalidad que prevalecía. Cuando yo ingresé en la universidad, estoy hablando del año 79, hace ya bastantes años, lo que prevalecía era la Torre de Marfil. Los catedráticos y los titulares y las personas tal estaban en la Torre de Marfil y estaba muy mal visto que se mezclaran con cuestiones que no fueran la ciencia aplicada y los resultados aplicados. Eso estaba muy, muy, muy mal visto. ¿Y qué pasaría si el conocimiento, como aparece en esta diapositiva, se guardara solamente para ellos y solamente estuviera accesible, incluso no solamente para los investigadores, sino para quienes financiaran a los investigadores? Hay que intentar, en la medida en que se pueda, que llegue a cuantas más personas mejor. Por lo tanto, esa información científico-técnica, que es un valor, la información cada vez es más valor y va a ser cada vez más y más valor. Es fundamental que esa información científico-técnica llegue a todos. Y eso, bueno, de momento está en cualquier soporte informativo, puede estar en un libro, puede estar en una revista, puede estar en una patente, puede estar en una marca registrada, pueden ser datos numéricos, puede ser un algoritmo, pueden ser montones y montones de cosas. Pero es fundamental que esa información científico-técnica sea descrita, transformada, evaluada, sintetizada, registrada, para conseguir que esa información nueva que se ha generado por la investigación sea útil y pueda llegar a un amplio espectro de usuarios. ¿Qué es lo que podemos entender por comunicación eficaz? Es muy difícil. Y lo decimos porque nosotros hemos intentado comunicar y algunas veces lo hemos logrado y otras veces no lo hemos logrado. Es muy, muy complicado. Si yo empiezo a hablar aquí hasta que llegue aquí, es muy, muy complicado. Y tenemos a nuestra disposición montones y montones de posibilidades para llegar a las personas. Tenemos la prensa, tenemos internet, tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos las oficinas de comunicación de las universidades que hacen una magnífica labor, tenemos los apoyos de los periodistas que también hacen una magnífica labor. Podemos utilizar montones de cuestiones, pero eso tiene que ser eficaz, eso tiene que ser eficiente, los recursos son muy escasos siempre, no digamos, en un grupo de investigación, con los recortes presupuestarios que hay, ¿quién se dedica a diseminar? ¿Cuánto tiempo cuesta diseminar? ¿Cuánto tiempo cuesta esas tareas? Bien, yo me gusta mucho la utilización de los términos, precisión en el uso del lenguaje, como diría Wittgenstein, y vamos a ver lo que significa según el diccionario de la Real Academia. Traducción, es decir, acción y efecto de traducir, ¿verdad? Pero es que también hay otras interpretaciones según la Real Academia. Interpretación que se da a un texto. La traducción no es sencilla. Puede haber distintos tipos de traducción. Y, por lo que hace referencia a la traducción de aspectos científicos, tiene que estar bien pensada. Es un paso fundamental, tiene que estar bien pensado el mensaje que se llega. Es decir, yo lo comento, pero si en el canal y en el proceso llega a otras personas, se puede malinterpretar completamente. Muchas veces oímos resultados científicos que no se comprenden bien y que causan preocupación y que causan malestar o que pueden tener efectos iatrogénicos. Pero además,
información, acción y efecto de informar. Y también puede tener multitud de términos. Y diseminar son las cuestiones que me interesan. Diseminar, esparcir. Bien, y hacer que eso sea accesible a todos. Ese es el problema que tenemos delante. ¿Cómo lo traducimos bien? ¿Cómo informamos bien? ¿Cómo diseminamos bien? ¿Y cómo hacemos que esa información sea accesible, que sea comprensible, que sea inteligible para todos? Es muy difícil, y las personas expertas en comunicación y las personas expertas en medios audiovisuales ya nos pueden decir la dificultad que entraña. No es nada sencillo, no es un problema fácil de abordar, y nosotros queremos lograr esa comunicación eficaz. Aquí estamos justamente haciendo un ejercicio de comunicación. No sé si vosotros me estáis entendiendo bien, no sé si estoy transmitiendo el lenguaje o el concepto o los conocimientos o la información que vosotros habéis venido a oír aquí. Es decir, el emisor piensa que va a decir algo y lo proporciona por medio de un mensaje, pero el receptor a lo mejor espera otras cuestiones, el receptor a lo mejor lo interpreta de otra forma. Y, ojo, no es lo mismo informar acerca de una película que va a ver esta noche en la televisión que informar acerca de un avance científico. No me resulta posible dejar de citar a Marshall McLuhan. Fue uno de los grandes en el ámbito de la comunicación. Cualquier periodista, sin duda, lo reconoce. Y él hablaba de aspectos que son todavía centrales. Es decir, todos los medios eran extensiones de nosotros mismos, extensiones de nuestro propio yo. Y él decía que el medio era el mensaje. No voy a entrar aquí porque tengo poco tiempo, pero tenemos que saber cuáles son los medios que tenemos que utilizar. Por ejemplo, ahora en cualquier proyecto europeo en el que participamos, se abre una página en Facebook. Inmediatamente. ¿Es esa la mejor forma? ¿Qué tipo de acciones tenemos que hacer en Facebook? ¿Cuál es el tipo de mensaje que tenemos que plantar en Facebook? ¿A quién tenemos que llegar? Se hacen vídeos para... Nosotros los hacemos para cargarlos en YouTube, porque sabemos que son medios de comunicación. Pero, ¿cómo está hecho eso? ¿Y cuál es el resultado? No tenemos todavía datos. Yo creo que es un ámbito en el que animaría a jóvenes investigadores cuáles son los efectos de la comunicación científica utilizando los actuales medios que tenemos a nuestro alcance. Bien, es verdad lo que decía McLuhan, la aldea global y cómo podemos utilizar esas tecnologías que en donde nosotros estamos bien familiarizados porque utilizamos las TICs para prácticamente todo, que son parte de nuestro cerebro, parte de nuestra voz, parte de nuestro funcionamiento, parte de nuestra actividad, están esas tecnologías y cómo llegan esos mensajes. Cuando hablamos de comunicación tradicional, ya el ser humano comunicaba, desde siempre ha comunicado. Cuando vamos a Altamira estamos viendo las primeras comunicaciones de los seres humanos. Y cuando empezó la escritura, los primeros pasos es un ejercicio ya de comunicación. Y se ha progresado. Cuando llegamos a la imprenta, se ha progresado. Estamos llegando a muchísimas más personas en cuanto llegamos a la imprenta. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos a nuestro alcance? Todavía sigue siendo, pero no podemos olvidar esto. Somos seres humanos que transmitimos determinados mensajes y esos mensajes pueden llegar bien o pueden llegar distorsionados. Y si llegan distorsionados, estamos cometiendo un grave error. No estamos dando el valor que merece nuestro resultado científico y podemos estar perjudicando sin querer a quien sea. ¿Cómo se incluye? Agradezco ya públicamente, va a salir ahora un pequeño anuncio en prensa y todo el apoyo que se nos está dando para el mensaje que queremos llegar, que llegue de verdad como queremos a los usuarios. Es decir, ¿cómo se hace? Por lo tanto, primera lección, todas las personas que estemos en la universidad, política de alianzas y utilizar los medios que ya tenemos en la propia universidad. Existen gabinetes de comunicación, usémoslos, veamos cómo, qué tipo de medio, y a los gabinetes de comunicación pidámosles apoyo, que nos aconsejen acerca de cómo, para qué medio, para un periódico, para un tal, para un cual, cómo se puede hacer. O lo mismo, cuestiones, hay
personas que se están anunciando y se están haciendo investigaciones en Second Life, por ejemplo, o están comprando espacios de determinados, por ejemplo, o sea, de juegos serios. Están comprando espacios para incluir ahí determinadas cuestiones. Nosotros mismos estamos intentando pedir un proyecto europeo para el próximo en donde se plantee y se potencie la gamificación. Es decir, podemos utilizar los juegos serios para meter juegos serios en donde ya se estén jugando. Juegos serios que ya se estén jugando. Juegos masivos de millones de personas para meter un mensaje de salud, por ejemplo. Podemos hacerlo, podemos tal. Es decir, ¿cómo podemos plantear todo esto que nos ofrece, no entro aquí más, todas las nuevas tecnologías, desde Internet hasta cualquier cosa, cualquier cosa. Y ojo, cada vez va a ser más importante, porque ahora nosotros todavía no somos nativos digitales. Yo mi tesis doctoral la escribí en una máquina tradicional, una Olivetti tradicional, no existían. Y yo para hacer los datos de mi tesis doctoral tenía que ir en Valencia al centro de cálculo de la universidad y pedir una hora con mis fichas perforadas. O sea, no soy una nativa digital, pero sin embargo los jóvenes van a ser nativos digitales y tenemos que aprender a comunicar en un lenguaje y con unos medios que ellos entiendan. Comunicación tradicional, esto ya es comunicación tradicional. Esto. Pero fijémonos que es el mensaje que como clínica yo también quiero dar. Lo que tengo que decir, lo que pienso decir, lo que sé decir, lo que digo, lo que entiende, lo que escucha, lo que comprende, lo que admite, lo que retiene y lo que dirá la persona que me ha oído a mí. ¿Cuántas cosas se pierden en ese proceso? Por lo tanto, cuanto más escrito esté, cuando venga un periodista, por favor, dadle por escrito lo que queréis que salga. En un mensaje muy conciso, explicando lo fundamental y que no se pueda variar eso. Luego añade lo que quiera, pero esto es el mensaje fundamental que tiene que llegar. Por lo tanto, más allá de McLuhan. Y oí ayer ya, o leí, en donde ya se está empezando a implantar un chip para que yo pueda estar conectado por medio de ese chip. ¿Lo visteis? ¿Lo visteis también? Exacto, salió ayer. Muy bien. Y esto lo estoy utilizando ya hace 3 o 4 años. ¿Aceptaríamos microchips implantados? ¿Aceptaríamos que a un hijo nuestro, pensando, por ejemplo, estáis pensando estar con Internet, sin Internet? ¿Os molesta estar sin tener conexión a Internet? ¿Os causa una cierta inquietud no estar conectados, no tener acceso a la gran red? ¿Causa no tener acceso a esa información? En el futuro seguro que se van a hacer implantes en los cerebros de los niños para tener más masas de memoria, seguro. Ahora, me da igual los microchips que se vayan a implantar porque se van a implantar. Todo esto se va a implantar. Todo esto se va a implantar, pero como seres humanos nos podemos oponer, Hay toda una parte ética para considerar aquí, una enorme parte ética para considerar aquí. Todo el mundo que trabaje en este campo y nosotros como clínicos tenemos muy en cuenta todos los aspectos iatrogénicos que pueden estar asociados a la excesiva comunicación, a la mala comunicación. Como os decía, ese microchip de memoria que le accedería, imaginemos que digan, es que tu niño de repente ya sabe todas los capitales del mundo y sabe todos los reyes y sabe todas las cuestiones y sabe todas las galaxias y sabe todo el tal. ¿Estarías dispuesto? Y la segunda pregunta muy importante, ¿cuánto pagarías por ello? ¿Cuánto pagarías por ello? ¿Comprendemos? Tremendo, eso es tremendo. Yo de momento no querría pagar nada por ello. Pero en ese marco tenemos un concepto fundamental que es el que ha emergido en estos últimos años, que se llama la investigación translacional. Es decir, que no se quede en una estantería. Nuestros resultados de repente los publicamos y llegan a una revista científica y los conocen el grupo de personas experto en lo mismo que nosotros somos expertos, pero se quedan ahí. No, es responsabilidad nuestra hacer que eso llegue desde el resultado inmediatamente a la cama, a donde está la persona que lo puede necesitar. Cada vez, esto empezó en
clínica, empezó en salud, pero cada vez es mucho más importante en muchas más disciplinas, el Translational Research Working Group, que es fundamental trabajar para que es esa misma idea. Es decir, cómo el descubrimiento científico, si antes tardaba 10 años en llegar al gran público, ¿cómo es posible que ahora hagamos que llegue en 5 o que llegue en 1 o que llegue en medio? Siempre que haya pasado todas las cautelas, desde un punto de vista científico, siempre que esté bien asentado. ¿Cómo podemos acortar esos márgenes? Bien, por ejemplo, la información en la red, la información que aparece en la red, que aparece de forma masiva y que puede ser muy peligrosa. Yo nunca aconsejaría a nadie que tenga un problema de salud propio o de algún familiar que bucee en la red. No, en la red hay demasiada información, hay que ir a un experto que le filtre, que sea capaz de filtrar esa información. Se puede causar daño, se puede causar daño. Y al hilo de esto, yo creo que, aparte de lo que comentaré inmediatamente, el ejemplo de lo que estamos trabajando para el ciber de obesidad, este es otro ejemplo de éxito. Hemos desarrollado un programa que se llama el Sistema Mayordomo y este invierno nos dieron el primer premio en San Francisco a las ciudades del futuro, por implantar un sistema en donde se promueve el bienestar y la comunicación entre personas mayores. Es un sistema muy sofisticado, ya tenemos muchos datos detrás, hemos publicado bastante acerca del sistema Mayordomo. En España está en 2 lugares, en Alemania también está, ahora también está en México, y esperamos conseguir y potenciar la diseminación. Aprovecho también para decirlo aquí, porque si aparece, bueno, si vosotros sois capaces de diseminar, cuando oigáis este tipo de cuestiones, quisiéramos que soluciones para personas mayores llegaran a todo el mundo. Y entro ya en lo que estamos haciendo para la línea de trabajo que tenemos con el ciber. Básicamente hemos desarrollado una plataforma tecnológica para ayudar a los niños que tienen problemas de obesidad. Sabéis que antes, ¿no? Antes, hace 40 años, los niños en España pues estaban delgados y corrían y jugaban, y por desgracia en este momento también corren y juegan, pero menos de lo que quisiéramos. Estamos en uno de los países, por desgracia, con mayor tasa de obesidad infantil. Y sabéis que la obesidad infantil está asociada a pues problemas de diabetes y problemas en el futuro de más enfermedades. Hemos desarrollado un sistema, se llama el sistema Etíobe, en donde tenemos la plataforma del clínico, tenemos la plataforma de los padres, tenemos la plataforma de los niños, y hay lo que llamamos la panda Etíobe. No puedo contar Etíobe, pero hablo de diseminación. O sea, nosotros contamos, por ejemplo, pongo como ejemplo una charla que dimos cuando presentamos en el anterior conseller de Sanidad el sistema Etíobe en una reunión como esta que hubo en Valencia. Inmediatamente, ¿cuántos impactos hubo ese día en Google? Para ver en qué medida nuestros resultados y de qué forma ese tipo de cuestión, nuestros resultados pueden llegar. Y cómo podemos trabajar para diseminar mejor. Pongo aquí el ejemplo del vídeo que subimos a YouTube y los impactos que contamos o la información que planteamos en Google. Es decir, cada vez tenemos que hacer un esfuerzo mayor para eso. Es como empaquetar muy bien los resultados de nuestra investigación y hacerlos de forma comestible y masticable y entendible para que lleguen a todo el mundo. Pero yo quiero al final terminar con los problemas que puede haber en la mala comunicación, errores, fallos, problemas, distorsiones en la comunicación, demasiada información. Hay un trabajo en la Cochrane Disaster, se llamó en su momento, que se llamaba, es decir, la cibermedicina te está matando a ti. Y entonces es que había demasiada información. Se planteó los resultados como que Internet enferma, demasiados consejos pueden ser malos para la salud, navegar por Internet puede hacer que enfermamos, ¿por qué? Porque había demasiada información mala, y eso es nuestra responsabilidad, filtrarla.
centrarla. Terminaré la charla señalando la importancia de las buenas prácticas. Las buenas prácticas en todo, en cualquier profesión. Intentar hacerlo bien. Buenas prácticas. Como ejemplo, la asociación Avalcap en Valencia, que generó una guía de buenas prácticas para tratar, son pacientes que tienen un trastorno alimentario. La Asociación Valenciana de Familiares con Trastornos de la Conducta Alimentaria. Estuvimos participando y trabajando con ellos para en la guía de buenas prácticas, dar recomendaciones a los medios acerca de cómo debían tratar la información relacionada con una criatura que tiene anorexia o con una criatura que tiene bulimia. Porque sin darnos cuenta, una mala información puede hacer daño para que veáis todos los aspectos tremendos, distintos aspectos que hay que intentar abordar. Eso supone pues, estar en contacto con gente de la asociación que de científicos pues no tiene nada porque no es su interés, pero sin embargo están muy interesados en que a los familiares o a las personas afectadas por ese problema no les haga daño los medios de comunicación. Y claro, ver esto en los medios puede ser terrorífico. Eso no hay que mostrarlo en los medios. Esto no hay ni que mostrarlo en los medios ni que permitirlo. Y todos los medios que están potenciando, habéis visto las pasarelas y potenciar unas determinadas tallas que son imposibles, que no es posible lograr, que simplemente destrozan determinados mensajes acerca de la maravilla de la delgadez, de la maravilla de pérdida de peso, pueden hacer un daño terrorífico. Entonces empezamos a elaborar con ellos una serie de recomendaciones genéricas. Esto habría que darlo también a los medios de comunicación de forma también muy sencilla, porque los medios de comunicación tienen muchos problemas, van muy deprisa. Pero decir, mira, si quieres publicar esto que afecta a un problema muy sangrante y que puede afectar a montones de gente joven, estas son las recomendaciones de buenas prácticas. Te las paso también en el correo electrónico, para que veáis cómo podéis presentar la información y cómo no debéis presentar la información. Bien, y entonces, ¿de qué forma, por ejemplo, las cosas que sí se deben hacer y lo que no se debe hacer para nada? Todo esto ha dado lugar a movimientos importantes que hacen que se esté cambiando la forma de presentar estas noticias, incluso que se esté cambiando la forma de las pasarelas. Ya determinadas tallas o determinados mensajes no se aceptan. Bien. Principales errores, me centraré solo en los principales errores: exageración del trastorno, sensacionalismo, porque entonces se han generado páginas web en donde crías, gente joven, va y se unen y conocen y obtienen información perjudicial para ellas, o la simplificación del trastorno, o la tergiversación, confusión. Es decir, esto lo tienen que saber las personas que están dando una noticia. No entro más aquí, pero hay una serie de recomendaciones, que es lo que esto, de forma sencilla, es lo que hay que hacer llegar para que lo tengan todo el mundo, tanto a los medios como a los usuarios de los medios, a los padres, a las madres. ¿Qué información sabemos nosotros como científicos que puede ayudar? ¿Qué información sabemos nosotros como científicos que puede perturbar? Y ponerlo en marcha. O a los educadores, en los colegios, o a los profesionales de la salud, o a los usuarios de los medios, o a la administración pública. ¿Qué cosas sí debe hacer o qué cosas no debe hacer? Por ejemplo, si se está luchando contra una pandemia tan terrorífica como la obesidad, no puede ser que en los colegios haya máquinas que dispensen bebidas de estas azucaradas, que es veneno, eso es veneno. No puede ser, no puede ser, no puede ser, porque hay que proteger a los niños. Bien, en definitiva, el mensaje que quería transmitir es que, y hablo como investigadora, tenemos más trabajo que teníamos hace unos años. Se nos pide que además de investigar, publiquemos. Y se nos pide que además de publicar, diseminemos. Yo estoy de acuerdo con eso. No sé si ha servido para algo embarcaros en esa tarea que supone trabajar algo más para conseguir algo que creo que es bueno, que llegue a la sociedad y que llegue a las personas afectadas por algo que nosotros podemos solucionar,
nuestros mensajes y que esos mensajes y que esos resultados de verdad sirvan para algo. Ese futuro depende de cada uno de nosotros. Se trata de información y, en mi caso concreto, muy sensible porque es información relacionada con la salud. Yo creo que es importantísimo que dediquemos tiempo, esfuerzo y rigor desde un punto de vista científico para generar esa información, mucha cautela desde un punto de vista de responsabilidad humana para traducirla y mucha imaginación desde un punto de vista de seres del siglo XXI para diseminarla de forma eficaz. Yo termino siempre, esta frase no es mía, es de Popper, el filósofo. El futuro está abierto y el optimismo es un deber. Lo que consigamos después depende de lo que hagamos ahora. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristina. Yo la verdad es que creo que se ve en su discurso la pasión que siente por su trabajo y la pasión que siente por la comunicación y creo que es un ejemplo para todos. Yo no sé si queréis formular alguna pregunta concreta. Bueno, yo sí que tenía una, si me permites, aunque vamos muy justos de tiempo, pero sí que quería preguntarte, porque antes Santiago lo comentaba un poco en el descanso. Me gustaría, si nos puedes decir cuánta gente forma tu grupo de investigación y cuánta gente se dedica en parte o en su totalidad a la comunicación y cómo distribuís un poco el rol de la comunicación dentro del grupo, porque claro, Santiago me decía, hombre, es que si además de comunicar me tengo que poner en Facebook y me tengo que poner no sé qué, cuando duermo, ¿no? Pues un poco, claro. por llegarlo a un poco al terreno de lo concreto, si nos puedes dar tu ejemplo, que yo creo que puede ser interesante. Pues nosotros empezamos con mucha buena voluntad y trabajando de 3 a 4 de la madrugada, que es decir, es un trabajo extra. Después, a medida que ha ido creciendo el grupo, hay gente más experta, eso es verdad. El grupo ahora estaremos, pues a lo mejor, alrededor de 30 personas. Entonces es un grupo grande, parte está aquí en la Universitat Jaume I y parte está en Valencia, trabajando también en Valencia con la doctora Rosa Baños. Y bueno, también hay gente con la que estamos en contacto en la Universidad Politécnica, el doctor Mariano Alcañiz, porque usamos tecnologías. Pero es verdad que cada vez hemos ido avanzando y hay personas del grupo, hay 2 o 3 personas del grupo que saben fácilmente hacer un vídeo, que saben ese vídeo cómo manejarlo, que saben preparar un texto para que pueda ser tal, y aún así no lo hacemos bien, nos lo corrigen, que se agradece muchísimo, porque no somos expertos en eso. Pero, sin embargo, yo creo que todo el mundo, una cosa es llegar directamente al medio como queremos llegar y otra cuestión es todos tener en la cabeza lo que supone diseminar bien y lo que supone trasladar bien esos mensajes, y eso creo que es tarea de todos. O sea, yo creo que forma parte de las buenas prácticas de investigación. O sea, cuando entra un investigador y hacemos el código de buenas prácticas de investigación, una parte de ese código de buenas prácticas es la diseminación de la ciencia. Creo que eso sí que es parte de nuestra tarea. No sé si... Tomando en esa pregunta el tema del uso, que también salía en la conversación, luego hemos continuado con el tema, el uso perdón, continuando con la pregunta, el uso de agentes externos, es decir, el propio grupo tiene gente que se va especializando en esa tarea, pero claro, existe todo un mundo fuera, dentro de la universidad y fuera de la universidad, que puede apoyar y reforzar ese tipo de mensajes y son profesionales de esa materia. ¿Hasta qué punto utilizáis esos medios y qué opinas de esos recursos externos, digamos? Gracias por la pregunta. Cuando te refieres a externos, te estás refiriendo, por ejemplo, a periodistas fuera de la universidad. Sí, agencias, empresas... Sí. Antes hemos visto ejemplos de marketing online o de otro tipo de instrumentos. Sí. Pues dependiendo para qué, por ejemplo, ahora nosotros estamos calibrando que salgan unos anuncios en prensa porque queremos llegar a bastante masa y queremos recoger una muestra bastante amplia de personas y entonces tendremos que pagar anuncios en prensa, Y yo estoy cada vez más... En los proyectos de investigación, cuando los solicitemos, antes no se hacía, por ejemplo, pues voy a pedir una partida porque hay publicaciones que exigen un dinero para publicarse. Hay ahora Open Access porque me interesa que mis resultados sean inmediatos y quiero una publicación Open Access
Que eso no quiere decir que no esté con todos los revisores y todo tal, no, sino que te garantizan, porque hay una buena revista que a lo mejor tardas año y medio en publicar unos datos. Año y medio en publicar unos datos en determinados ámbitos puede ser una eternidad. Entonces dices, bueno, yo ya pido en mi proyecto, calculo cuántos artículos voy a poder sacar de este tipo. Y ahora cada vez más, ahora yo ya, ¿cuánto pido para poder pagar algo que suponga diseminación de mis resultados? Y obviamente no puedo saber de todo, pero igual que puedo tener un metodólogo que me explique o me aclare un nuevo procedimiento de análisis de datos que está, y yo no puedo llegar a eso porque soy un clínico, puedo tener un experto en comunicación que me ayude en la comunicación. Y cada vez vamos a tener que ir, y cada vez eso se tiene que financiar. Antes, en el descanso, estaba charlando con unos compañeros y tuve la suerte de poder estar en Lausanne en el Human Brain Project. Es uno de los dos grandes, el del grafeno y el cerebro, son los dos grandes proyectos en Europa financiados con unas cantidades tremendas. Bueno, pues tuve la suerte de poder estar allí porque Richard Walker es una persona con la que hemos trabajado en el pasado en varios proyectos europeos y es el director de comunicación del Human Brain Project. Hay una oficina solo para la comunicación y hay un director de la comunicación en el proyecto, que además es un gurú, es una persona excelente, es una capacidad de comunicación. Pero claro, son proyectos, son dos en Europa, que tienen 10 millones de euros cada año durante... O sea, es una barbaridad el dinero que tienen. Es una barbaridad el dinero que tienen para los próximos años. Entonces, eso no está al alcance de los pobres y desgraciados investigadores como nosotros. No, pero a pequeño nivel sí. Quiero decir, que estas jornadas se celebren y que cambie ese chip y que al escribir los proyectos de investigación, igual que pedimos el consejo metodológico, pidamos también aspectos relacionados con la diseminación. Obviamente no podemos malgastar el dinero inútilmente en simplemente darnos autobombo, eso no es. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer? Pero yo creo que es fundamental estudiar eso también. Yo creo que es muy importante esas preguntas. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias y muchas gracias por tu ejemplo. Gracias. Muchas gracias.